Ponentes del Consejo de Expertos Nacional, del Centro de Diagnóstico Internacional de Altas Capacidades y de la Universidad Regional han protagonizado una jornada dirigida en principio a los equipos de orientación educativa de la comarca, pero que también ha interesado a personal sanitario, profesorado y familias. En esta iniciativa también colabora el Ayuntamiento a través de la Concejalía de Educación que desempeña Elisa Díaz. La concejala y la alcaldesa asistieron a la última sesión de esta jornada, resultado de la iniciativa de una orientadora. Tenía un interés en el tema y me puse a investigar y creí necesario trasladar la información a todo el colectivo, inicialmente de orientadores y luego pues a todo el colectivo de nuestra zona, de Alcázar y comarca, porque esta mañana han venido orientadores educativos de la zona de Tomelloso. También hemos tenido unas jornadas presenciales esta mañana y bueno, de momento está yendo todo muy bien. Tenemos aquí a gente experta en el tema de la alta capacidad y fue muy cordial, muy amable, muy profesional los primeros contactos que mantuve con ellos y me abrieron las puertas, igual que me las abrió el Ayuntamiento de Alcázar y nada, y la idea pues se ha materializado. Toda la comunidad educativa y cualquier persona interesada en el tema, familias, profesores, maestros, sanitarios, porque es importante también que escuchen lo que tienen que decir los expertos, ya que el campo de la neurociencia está cobrando mucho peso en este tema. A mí personalmente, pues bueno, pues en primer lugar porque soy profesional, soy orientadora educativa y porque también soy madre, o sea que se juntaban las dos cosas. Actualmente se considera que son escolares con alta capacidad lo que antes se denominaban estudiantes superdotados. Los avances de la neurociencia, entre otros, han cambiado la percepción que se tiene de este tipo de alumnado, que necesita otra educación diferente a la ordinaria, como recoge la propia Ley de Educación, porque se trata de otro aspecto de la educación inclusiva. La jornada obtuvo una respuesta muy superior a la esperada por la organización, de modo que en vez de las 100 inscripciones iniciales se produjeron 250, de manera que no se pudo realizar el encuentro en el centro cívico como estaba previsto y hubo que recurrir al Instituto Juan Bosco y su salón de actos. El director del centro, la alcaldesa y el director provincial de Educación, Francisco Navarro, abrieron la segunda parte de esta jornada que reunía a profesionales de la educación y a familias con el objetivo común de mejorar la educación en este país. Evitable la intervención protocolaria en este tipo de moral. Ser breve porque a quien hay que... Quiero dar las gracias por el compromiso de la Consejería de Educación, que la representa en la tarde de hoy Francisco Navarro, que es nuestro director provincial. Y también, claro, como no, a los ponentes que nos acompañan y a los que ya habéis tenido la ocasión de saludar. No quiero tampoco perder la ocasión de este micrófono y de esta cámara para dar las gracias a la instigadora, como vosotros decíais, a Lola, porque realmente las cosas se empiezan a mover a partir de las iniciativas de gente, permíteme la expresión en el buen sentido de la palabra, de gente normal que haciendo su tarea del día a día se les ocurre que se puede mejorar y entonces lo pone en conocimiento de los políticos. En primer lugar lo comentó con Elisa y ya cuando efectivamente fuimos conscientes de la necesidad que había, como no, íbamos a poner a disposición todo lo que fuese necesario y quiero por lo tanto felicitar también a Elisa, nuestra concejala de Educación, que enseguida recogió el guante, y a Lola por haber tomado la decisión de ponerse en contacto con nosotros y de llevar a cabo esta iniciativa y esta actividad que se va a realizar esta tarde, está realizando a lo largo del día, que ya es un éxito porque inicialmente lo primero que nos da la pista de que está siendo un éxito es que nos hemos tenido que cambiar de lugar. Estaba pensado y previsto para que hubiese en torno a unas 100 inscripciones, por lo tanto lo íbamos a hacer en sede municipal, en el centro cívico, y nos hemos visto tan desbordados que estamos afortunadamente fuera de las instalaciones municipales en esta cesión que ha hecho el Instituto Juan Bosco a la ciudad de Alcázar para que se puedan celebrar aquí esta jornada de esta tarde en la que hay inscritos en torno a los 250 personas que están interesadas. Yo creo que esa parte ya es un éxito. Estoy segura también que lo va a ser, más habiendo podido oír algunas pequeñas perlas de lo que decían nuestros ponentes de esta tarde, que no solamente vienen y además lo hacen de manera gratuita, sino que lo hacen, como muy bien explicaban todos ellos, con la conciencia y el conocimiento de que solo a base de informar y de formar a toda la comunidad educativa podemos mejorarla, podemos mejorar el sistema educativo español, y yo creo que eso es de lo que hoy ha ido la jornada, esta mañana entre profesionales directamente y esta tarde ya todos juntos. Hay profesionales de fuera del sector educativo, como os comentaban, hay padres,
padres, hay madres, está toda la comunidad educativa, porque al final este tipo de cuestiones no solamente se tienen que detectar en la escuela o por medio de los propios médicos, sino que también en las propias familias. Las propias familias tienen que ser conocedoras y conscientes de que hay algunas pistas, algunas señales que se pueden detectar también en las propias conductas y comportamientos de los niños en casa, y eso debe de ser compartido con el resto de la comunidad educativa para que todos juntos seamos capaces de educar, pues yo creo que en el mejor y en el más amplio de los sentidos de la palabra inclusiva, a todo el mundo, incluyéndolo cada uno con sus peculiaridades, tanto quienes tienen unas capacidades diferentes como quienes tienen estas altas capacidades que merecen ser tratados del modo en el que son y no de otro distinto. Lo que son las líneas maestras de la Consejería de Educación. La alta capacidad forma parte de las diferencias personales desde la infancia y detectarla no es fácil. Existen cuestionarios y evaluaciones psicopedagógicas para establecer un diagnóstico. El Ministerio de Educación calcula que hay en España alrededor de 300.000 escolares en este espectro, pero la paradoja es que a pesar de esa alta capacidad, el 70% tiene bajo rendimiento escolar y el 40% está abocado al fracaso. Coincide con lo que es la filosofía. Pero sí que hace referencia directamente a la capacidad, ¿no? Que la capacidad no siempre va a la par con el rendimiento escolar, ni tampoco con el éxito en la vida. Capacidad potencial, ¿verdad?, que puede ser de muchas formas, de muchas maneras, en un área, en varias o en todas las del conocimiento, y ahí se da lugar a lo que es la superdotación, el talento simple, el talento compuesto, diferentes especificidades que son a la vez diferentes fenómenos multidisciplinares de la inteligencia humana, ¿verdad?, que existen, que se dan y que hay que saber cómo tratarles, qué educación diferente a la ordinaria necesitan. La LOE, la Ley Orgánica de Educación, que promovió el Partido Socialista, lo dice claramente. Alumnos que necesitan una educación diferente a la ordinaria. Bueno, pues hay que ver cada especificidad, qué diferencia de educación es la que necesita. Y hay que llegar a las diferencias personales de cada niño para que todos puedan desarrollar su personalidad diferente, en orden a un derecho fundamental, el derecho de ser felices. ¿Cómo se detectan en el aula por sí? ¿Sí que se puede detectar? Bueno, pues sí, hay que tener formación y sensibilidad, porque si no, no es fácil. Son niños que, una característica que puede observar el profesor, es que ve el profesor que tiene una capacidad que no se traduce en rendimiento. Y entonces el profesor empieza a decir, bueno, ¿qué pasa aquí? Un primer síntoma podría ser el aburrimiento. Entonces el profesor ya puede empezar a decir, ¿qué pasa? El niño, por ejemplo, que tiene unas necesidades naturales de aprender, pero que no está aprendiendo. Incluso estas ganas de aprender, esta curiosidad intelectual, parece que disminuya. Hay que hacer cosas inmediatamente. A partir de ahí hay cuestionarios de detección, luego se puede pasar a la evaluación psicopedagógica, ya es otro nivel de identificación más importante, pero siempre, en todo caso, hay que acabar con lo que es el diagnóstico clínico integrado, realizado por profesionales especializados. Así sí, son equipos multidisciplinares de expertos, que hay la figura del psicólogo, del pedagogo, del clínico, porque hay factores clínicos. Y todo esto dentro de un ámbito muy novedoso. Hoy día de superdotación se sabe mucho más, pero no solamente mucho más. Se sabe que es algo bastante diferente de lo que se creía que era hasta hace poco tiempo. Ya no estamos, por ejemplo, en aquellos primeros indicios que podríamos situar 2.500 años antes de Jesucristo, cuando en la China había unas grandes olimpiadas matemáticas, y los ganadores eran los que sabían más, los que habían aprendido más cosas y daban unas respuestas más adecuadas a lo que el docente esperaba. Bueno, pues esto no es la superdotación hoy en día. Niños superdotados hay muchos que tienen bajo rendimiento escolar, y hay muchos dentro de bajo rendimiento que no solamente están ahí, sino que están en el fracaso escolar. Por lo tanto, hay que saber un poco las características reales y no quedarnos con los estereotipos.
Hoy día las neurociencias han avanzado mucho y nos han dado una imagen mucho más exacta y ha aportado esos criterios que solo tienen una respuesta desde el ámbito emocional, desde el ámbito motivacional, desde, en definitiva, la neurología, en definitiva, lo que es el área clínica. Por lo tanto, me alegro mucho de lo que he escuchado, que vendrían médicos, que vendrían clínicos, porque esos también tienen cosas a aportar. Tendrán también que formarse, pero con su formación básica podrán colaborar, podrán participar en dar esta respuesta. Yo, por ejemplo, tengo una hija superdotada, doctora en físicas, premio extraordinario de carreras, es una científica hoy en día situada en un altísimo nivel mundial. Bueno, pues también la física cuántica tiene mucho que decir. Y desde el punto de vista de la física cuántica también habrá que perfeccionar todavía más el diagnóstico. De manera que hay que evitar este abismo que hay. Abismo lo cita a sí mismo la directora del Centro de Neurociencias de la Universidad de Cambridge, cuando se refiere a que se ha producido un abismo entre el conocimiento científico de cómo tiene que ser la educación y la educación como se está haciendo en nuestras aulas. Pretendemos hacer puentes sobre este abismo. Un puente sería la guía científica de las altas capacidades. Es decir, esta revolución del conocimiento que han hecho las neurociencias en lo relativo a las altas capacidades se ha plasmado en un documento, en un libro. Es un libro que ha sido calificado de obra de interés científico y profesional. Es la única con esta calificación sobre el tema de altas capacidades. La autoría corresponde no a una persona ni a 4, sino a 6 o 7 instituciones. Entidades sin ánimo de lucro, todas ellas, entidades del máximo prestigio y actualización científica, empezando por el Consejo General de Colegios Médicos del Estado Español, el conjunto de todos los médicos. Pues se trata de divulgar, de difundir esta obra en cuanto a qué es la actualización científica. Y por ahí ha venido un poco, ¿verdad? La primera llamada que recibimos, Lola había conocido esta obra y dijo, oye, pues que vengan estos señores. Bueno, pues nos llamó, nosotros encantados, estamos contentísimos de estar en Alcázar, de estar en el corazón de La Mancha y atender a esta solicitud, que ojalá detrás de esta haya otras y que haya este mismo interés y compromiso que han demostrado los docentes por un lado y también, déjenmelo decir, los políticos. Me decía, es que no los hemos ido a buscar, es que ellos se han apuntado. Dios santo, esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Entonces, con esta interacción de los mejores docentes y los magníficos políticos que están demostrando que hay en esa tierra, pues ahí es cuando podremos hacer una educación que sea un puntal fundamental de nuestra sociedad. Poner la educación a lo que se necesita en nuestra sociedad del conocimiento. Preparar a los niños para la sociedad cambiante, enormemente creativa, de la que tendrán que ser los protagonistas, y que el talento sea el que marque la pauta de ese futuro que hemos de construir entre todos. Muchas gracias. Poner en valor lo que es una educación, nada más. En primer lugar voy a empezar por daros la bienvenida. Tengo aquí muchos papeles, pero no os preocupéis, normalmente no los leo, pero tenemos más claro dónde está el límite, como muy bien explicaba Paco, nuestro director provincial. Permitid por dar las gracias en primer lugar al director de Juan Bosch. El futuro realmente es muy prometedor. Nosotros somos muy optimistas porque realmente vemos que las cosas están cambiando. Necesitamos escuelas abiertas, democráticas, flexibles, que entiendan que las altas capacidades no es un capricho, es un fenómeno cognoscitivo, emocional, motivacional, social y cultural muy amplio y que afecta a muchos niños. Según datos del propio Ministerio, se calcula que hay unos 300.000 niños en el espectro de las altas capacidades en España, y lo preocupante es que sabemos que el 70% de estos niños tienen un bajo rendimiento y aproximadamente un 40% fracasan en los estudios.
Hablo de optimismo porque afortunadamente lo veo como orientador y luego lo veo también en la parte de la asociación del instituto, y con este tipo de actos y con estas jornadas las sensibilidades van cambiando y necesitamos establecer puentes entre familia, entre escuela y entre sociedad, y que los gran olvidados del sistema educativo, donde hay una tradición de atender a la diversidad, pero siempre ha sido una atención pensando en los chicos y las chicas que tienen necesidades educativas especiales y que van un poco, pues, por decirlo de alguna manera, entre comillas, por debajo de esta normativa establecida. Sin embargo, los chicos y chicas en el espectro de las altas capacidades han sido y siguen siendo los grandes olvidados, y sabemos que cuando no se les da, son, como dice Mel Levin, un prestigioso pediatra, son personas con mentes diferentes que requieren aprendizajes diferentes, y esta es la clave, y la escuela ha de ser capaz de adaptar metodologías para dar la respuesta que estas personas necesitan, pero de una forma integral, no solo dándoles programas de enriquecimiento, programas de flexibilización o aceleraciones o respuestas que de alguna manera predican las administraciones y las instituciones públicas, que a veces, solo a veces, no son completas, y solo para determinar la excepcionalidad y el tipo de respuesta que estos niños necesitan es necesario hacer un diagnóstico clínico diferencial y integrado, porque es la primera piedra de esa respuesta educativa, y a eso nos dedicamos, tanto en la parte de la asociación del Instituto Internacional de Altas Capacidades y luego como orientador educativo. Por ejemplo, en mi instituto en Alicante estamos desarrollando un programa de detección de las altas capacidades. Hemos hecho la detección de las capacidades a los 750 alumnos del centro, con autoevaluaciones, con cuestionarios a los profesores, con sesiones informativas al profesorado, con cuestionarios a las familias, y después de esta detección pasaremos a una evaluación psicopedagógica para determinar no solo las capacidades de estos chicos, porque alta capacidad no es igual a buen rendimiento, ni es igual a un punto de corte psicométrico. No necesariamente un chico de alta capacidad tiene que tener un cociente intelectual por encima de un 130, por ejemplo. Esto prácticamente ningún científico, ningún autor de prestigio lo acepta hoy en día, y lo que estamos haciendo en el instituto es completar esa evaluación psicopedagógica de una manera un poco más amplia para dar respuesta a esta realidad, no solo con criterios psicométricos y cuantitativos, insisto, sino también considerando los aspectos cualitativos. Y vemos que, bueno, pues que es posible, otra escuela es posible, otra respuesta es posible, los niños y las niñas lo agradecen, lo necesitan, y es una gran suerte tener un alumno superdotado en clase, saberlo y aprovecharse de la escuela inclusiva, que eso ha sido un logro de las diferentes legislaciones, y hacer realidad los preámbulos de la LOMCE y lo que la escuela inclusiva dice, que es el derecho de todos los niños a aprender, todos, de todos y para todos. En el aprieto de que esto estaba siendo un éxito antes de comenzar, y donde la previsión podíamos acogeros en el centro cívico, nos vimos inmediatamente desbordados. Cuando llamamos a Manuel... A veces sufren. De la prevalencia total de alumnos de altas capacidades, se ha evaluado que un 40% de ellos tiene fracaso escolar. Eso significa, pues, que la educación, digamos, ordinaria no les llega, de manera que la escuela resulta un lugar poco atractivo para ellos. Yo siempre pongo un ejemplo, cuál es el de un alumno que a una edad temprana ya calcula con facilidad, hace todas las operaciones básicas de sumar, restar, y de pronto, pues como acaba rápido y lo hace bien, pues algún profesor puede caer en la tentación de ponerle más tarea de la misma clase, con lo cual el alumno que es inteligente se plantea que por qué, si lo sabe hacer, tiene que seguir haciendo una tarea repetitiva y que además no es nada graciosa. Bueno, pues eso le lleva a que la escuela no sea un lugar atractivo para él, esa escuela, que no es desafiante, que no es retadora, que no le ofrece posibilidades de desarrollo, y acaba detestándola. Y junto a ello aparece el fracaso escolar. Puede ocurrir de todo. Alguna de las cosas que voy a contar esta tarde es que esta población es extraordinariamente heterogénea. No hay un perfil de alumnos de altas capacidades. Sin embargo, pues se puede dar lo que usted dice, se puede dar niños desadaptados socialmente, sin embargo también se puede dar otro tipo de niños que son líderes, que están muy adaptados socialmente, es decir, se puede dar todo. Nosotros tenemos una imagen, los que estudiamos en los 60,
del típico empollón, que no se relacionaba con nadie, que era un mal deportista. Bueno, pues eso es una característica, pero no es la típica. Es decir, hay niños de altas capacidades que son magníficos deportistas, que están totalmente integrados, que son líderes, y eso es precisamente lo que la escuela debería buscar.